mucho no se había avanzado, entonces esta ley se prorrogó hasta el 2013. Ahí se avanzó con muchas dificultades en algunas provincias, y así que, pero no estaba completado, así que en el 2013 lo volvieron a prorrogar hasta el 2017. Bueno, en algunos lados avanzó más, en algunas provincias, en forma directa, en otros lados en forma indirecta. Donde mayor dificultades ha tenido en Argentina es justamente donde está la mayor cantidad de comunidades, como es Salta, Formosa, Chaco, Neuquén, de donde mayores problemas tenemos, en Misiones. Y después la provincia donde menos comunidades hay, bueno, ahí ya prácticamente se avanzó bastante en el relevamiento. Acá en provincia de Buenos Aires se hicieron de algunos pueblos, el pueblo Com, el pueblo guaraní, no en la medida que nosotros esperamos, obviamente. Esto también tiene que ver con la falta de alguna manera profesionalidad de los encargados por la cuestión indígena es muy diferente a lo que conocemos en derecho, en derecho privado, y no es lo mismo. Yo creo que ahí también es una cuestión central del convenio tener la participación concreta de los pueblos, y a veces los hermanos a veces generalmente les cuesta a veces en las asambleas donde se dan algunas cuestiones olvidarse datos que son relevantes para el concepto de territorio, a veces los ancianos también. Entonces la demarcación no es la ideal, y bueno, esto también es un tema que hay que trabajarlo mucho. Y bueno, queda el pueblo mapuche, que se va a empezar a partir del año que viene, los primeros meses del año que viene. Esperemos que termine antes de que haya cambio de gobierno, que se termine el reglamento del pueblo mapuche en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el resto del país está avanzando. El otro desafío, implementación de otra política pública concreta, es la participación. Participación que también ha costado mucho. Se está dando a nivel nacional, que es el Consejo de Participación Indígena, que se da por pueblo y por provincia. Y bueno, tampoco hay, no, tampoco lo es ideal, porque en algunas provincias también hay cooptación, injerencia de gobiernos provinciales, pero yo creo que se va mejorando cada vez más, y los hermanos se van empoderando, se van, las mismas comunidades van eligiendo cada vez mejores representantes. En alguna, la verdad que hay lugares que son muy representativos, los CPI, como que hacen algunos pueblos de Jujuy. Y bueno, yo creo que en algunas provincias también se da a través de los institutos provinciales, en Caso Salta, Lipis, en Chaco, Lidacho, o sea, en Chaco, por ejemplo, es muy novedoso, porque las comunidades a través de lista eligen cada pueblo sus representantes, y son los que conducen el IDACH, o sea, los Tobas, los Com, los Huichí, los Pilagá, los tres pueblos eligen sus representantes. Y bueno, eso eh, manejan el instituto provincial. Y acá en provincia de Buenos Aires, que es un poco la casa chica nuestra, está el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, que recién hace un par de años logramos que se normalice. Bueno, ahí y también se eligieron los delegados por pueblo, 4 pueblos están representados. Bueno, se avanzó bastante también. Primero, que haya participación concreta, genuina, y bueno, que las mismas comunidades elijan sin presiones, en libertad, libremente, quién va a ser su representante de eso. Y lo que dice la ley, esto es, la política indígena no se diagrama en el escritorio en una persona, sino se hace en asambleas del Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires, o sea, el CIBA, más los representantes del gobierno, y ellos generan las políticas que van a llevar adelante. Eso es la participación concreta y la consulta permanente. Eso es lo ideal. Bueno, todavía falta un poco de ejercicio, obviamente, son 2 años, ahora hay elecciones otra vez este año. El 13 se elige el pueblo Com, las comunidades Com eligen sus representantes, después creo que los guaraníes, y después los collas. Así que Claro, claro. yo supongo que menos de un mes se van a renovar los pueblos. Cada vez van mejorando los pueblos, qué sé yo, de acuerdo a cómo trabajó el dirigente, o cómo lo hizo. Bueno, pero van a encontrar otros dirigentes. Y bueno, esta es la dinámica, se está dando en todo el país, y creo que en ese sentido podemos decir que se está avanzando. Ahora, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las mayores dificultades? Bueno, acá todavía no tenemos una ley de consulta. La consulta
y el consentimiento son la piedra angular del convenio, porque no solamente es en el aspecto procedimental que, que los estados, cuando hablo de Estado, hablo no solamente nacional, provincial, sino de todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, cualquier medida que vayan a tomar que pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas deben consultar a los pueblos a través de sus representantes. Este es quizás el mayor desafío, que todavía en Argentina estamos generando algunos protocolos, porque no hay una ley todavía, en algunos países del continente está esta ley de consulta, pero tratan de alguna manera de virtuarlo, porque toca demasiados intereses, que es lo central hoy en día la lucha en todo el continente, que es las industrias extractivas, llámese soja, llámese petróleo, fracking, minería a gran escala, explotación de litio, o sea, todos los recursos naturales hoy en día están la gran mayoría en territorios indígenas. Si uno ve el mapa de Argentina, bueno, ha quedado, las comunidades lo han sacado de las zonas más fértiles, lo que es la pampa, todas las llanuras, y fueron a las zonas más inhóspitas, y ahí están los recursos, los nacientes de agua, todo esto. ¿Y qué dice el convenio sobre estos temas? Y hay que sumarlo a esta, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas del 2007, que los recursos naturales son de los pueblos, y donde las constituciones dicen que son de los estados deben consultar a los pueblos indígenas. Esto es el gran dilema hoy en día, porque entra en contradicción dos modelos de vida. El modelo de desarrollo que pueden plantear los estados o la sociedad, de decir, mirá, necesitamos los recursos para desarrollarnos como tal, y el modelo de defensa de la vida que plantean los pueblos. Ahora, yo creo que no hay antinomia entre estos dos modelos. Yo creo que el, el convenio 109 es un instrumento de diálogo. Es para cómo empezar, porque la consulta no es ninguna audiencia pública, no es ninguna conversatorio, nada de lo que conocemos de los institutos que se conocen actualmente. La consulta es todo un procedimiento. En esto aclara mucho más la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Debe ser libre, previo e informado. Debe ser anterior al hecho de la consulta, con todos los elementos de cuál es el proyecto que va a afectar a las comunidades. Entonces, debe hacerse libremente, sin coacción, sin ningún tipo de manipulación, y con toda la información. Debe ser informado, las comunidades deben tener en su cultura, de manera que puedan entender bien de qué se trata el proyecto, y en base a eso tener su tiempo para disponer de tomar la decisión, a través de sus autoridades, de sus asambleas, de sus comunidades, y decir, mira, nosotros en esto sí estamos de acuerdo que siga adelante el proyecto y cómo se debe hacer, haciendo los estudios de impacto, todo de ambiental y todo, en qué va a afectar a la comunidad, con toda la información. Bueno, ahí se hace el consentimiento, no, se da el consentimiento. Quizás es la gran discusión también que se da en todo el continente y en todo el mundo, con la cuestión de la implementación del convenio, y la discusión que se dio en Ginebra actualmente, porque los empresarios plantean esto. Nosotros no podemos esperar que el problema en Latinoamérica es la energía. Bueno, hay empresas que quieren hacer represas, y bueno, y se van a ir a otro lado, no pueden invertir, no pueden esperar. Bueno, y los tiempos de las comunidades son otras. Y aparte está en juego las culturas, las vidas de las comunidades, porque una represa involucra eh, este, prácticamente el anegamiento de todos los territorios enteros, y las comunidades van a tener que emigrar. Quedan los sitios sagrados, quedan todo su cultura debe ser erradicada de esa zona. Entonces debe ser un estudio mucho más profundo de esto, lo mismo con el emprendimiento minero, y esto quizás hoy en día sea el por qué no se está cumpliendo cabalmente, y un desafío para el futuro. Creo que esto es también. Y el gobierno, bueno, debe ser obviamente en esto, en cabeza de quién debe estar la consulta, y cómo debe armonizar los diferentes modelos y derechos. Yo creo que acá no está en juego, no hay un derecho superior y un derecho inferior. El convenio y la constitución están por encima de todo. Yo creo que esto, incluso por las leyes mineras, las leyes petroleras, de hidrocarburos, o sea, cualquier esto están por abajo del convenio 169, o sea,
y esto es creo que el desafío para el futuro para trabajarlo, para cómo implementarlo. Y después hay otros temas también que están en el convenio, quizás ya este año se avanzó bastante con la educación intercultural en la provincia de Buenos Aires, y para mí es un tema central, porque hoy en día la declaración habla de igualdad de pueblo, así como en el 48 la Declaración Universal de Derechos del Hombre hablaba de igualdad de individuos. Hoy la Declaración de Pueblos Indígenas habla de igualdad de pueblos. Todos los pueblos son iguales, tienen derecho a la libre determinación, cómo desarrollarse de acuerdo a sus propias pautas culturales, y esto eh, creo que es una central, porque hasta no hace mucho tiempo nosotros en Argentina teníamos una educación monocultural. Entonces funcionarios, operadores judiciales están adaptados a un modelo de una cultura dominante, les cuesta entender de qué se trata la otras culturas, no entender las culturas de los pueblos, porque no es una sola cultura, así, tantas culturas como pueblos existen. Quizás esto sea el desafío, y esto es lo que planteamos en la educación intercultural. Conocernos para empezar a generar este espacio de interculturalidad, relaciones entre diferentes pueblos, que en la escuela donde realmente es la matriz de todos los problemas. Entonces esto quizás podamos por lo menos en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires implementar el año que viene. Este año se sancionó en el Chaco la ley de educación intercultural bilingüe, en Jujuy está avanzando en el mismo sentido. Esto ya la plantea no solamente la Constitución Nacional, sino la ley de educación, y era una mora de los estados de implementarlo, y bueno, también es un cambio de paradigma, hay que decirlo, porque venimos con la escuela salmantina y esto rompe con todos los esquemas, y bueno, no el docente como veníamos diciendo, sino una pareja pedagógica de que esto lo proponen los pueblos. Es un cambio radical en todo esto, y les cuesta todavía a un sistema bastante, como venía la educación hasta ahora, poderlo implementarlo cabalmente. Y por supuesto después hay muchas otras iniciativas, y creo que como novedoso, creo que acá eh, a principios de ahora de enero empiezan a funcionar también el registro provincial de comunidades indígenas. Creo que esto también va a permitir acelerar, acercar que las comunidades puedan registrar su personería, organizarse, empezar a empoderarse en sus derechos, tener más cercanía, porque el INAI hoy en día atiende todo el RENACI, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Era muy difícil la provincia poder acceder por los tiempos, por toda la problemática que existe. Imaginás, un territorio indígena argentino es muy amplio, y bueno, quizás pero lo central yo creo que es los problemas hoy puntuales son estos. Yo creo que es cómo hacer para cortar esta brecha que hay entre lo que está escrito, los derechos que Argentina ha ratificado, se ha comprometido y son exigibles para el Estado, y lo que realmente se está cumpliendo. Creo que este es un poco el desafío y lo que estamos trabajando todos los pueblos para cortar eso, y que se cumpla cabalmente cada uno de estos derechos. Por supuesto que hay también fallos interesantes que están saliendo, que es la otra vía también, cuando hay políticas públicas concretas o hay violación de derechos, se acude a la justicia, y bueno, esto la verdad que en el último año han salido fallos espectaculares de la Corte Suprema de Nación, hay dos, por ejemplo, uno con la Confederación Mapuche con la cuestión de la personería, y el otro de falta de consulta en la comunidad Pilquimán eh, de Chubut. Y después en cortes provinciales hay cantidad de fallos haciendo valer la presidencia, la posesión, y creo que esto es la aplicación concreta del derecho. Creo que hoy tenemos herramientas legales, lo que le falta más es empoderarnos, organizarnos y empezar a seguir. Creo que estamos en esto, la incomprensión todavía determinada, o los intereses que puede haber también, porque también se tocan muchos intereses. Creo que esto hoy es el desafío, y bueno, en eso estamos trabajando, y también están los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va paralelamente avanzando en